Bon dia a tothom. Buenos días. Dejadme que haga una pequeña introducción. Mirad, este día para mí es de esos que voy a marcar en el calendario. Tendrá un agradable recuerdo. ¿Sabéis por qué? He tenido que esperar 10 años. He esperado 10 años para ver y vivir este día. Caray, alguno pensará qué misterioso te pones. Bueno, no, es la verdad, es así. En este tiempo he ofrecido lo que hoy voy a explicaros a otros. Y desgraciadamente pareció como si estuviera hablando de una cosa rara. Y eso que estaba en el ambiente. Pero bueno, hay gente que no quiere salir de sus esquemas prefigurados, y cuando no queremos salir de nuestros propios esquemas es cuando nos perdemos algunas bendiciones. Por contra, fijaros, entidades laicas, yo diría que incluso ateas, pues sí me publicaron hace tiempo, y ayer lo recuperé porque me acordé, 2018, en el semanario Montbui de Caldas, de mi pueblo, del pueblo de aquí, del lado. Pues bueno, me lo publicaron, me publican todo lo que les mando, y en esta ocasión pues dije, a ver si se atreven, porque el título no deja lugar a dudas, Mary Jones y su Biblia, y la sea Biblia, o sea que va de Biblia, todo entero, y sí, lo publicaron, gracias a Dios. Espero que, bueno, lo digo después. Cristina Lorenz, la bisnieta del misionero, fue quien puso su semilla en mí hace 10 años, 11 concretamente, cuando vino por primera vez a Caldas, en febrero del 2013. Y me dejó este libro, en inglés. Julieta d'Anglada fue la que me tradujo el libro, porque Cristina me puso ansia por querer conocer la verdad entera, no solamente las 4 cosas que me dijo. Y ella, pues, Julieta, pues me fue traduciendo, me fue pegando aquí la traducción. Luego os lo dejaré ahí en la mesa para que podáis verlo con más tranquilidad. Bendigo a Dios por ayudarme a ser paciente durante estos 10 años y no tirar la toalla, que a veces hacemos, desgraciadamente, ¿no? Y os agradezco a vosotros pues que habéis recibido con agrado y con ganas pues esta historia que ahora os voy a contar, y que explica el porqué del Día de la Biblia. ¿Sabéis cómo se le llamaba a los creyentes hace años? ¿Alguno? ¿Os suena? La gente no era creyente. Los cristianos eran conocidos, los evangélicos eran conocidos por... ¿Os acordáis? No voy tan atrás. Estoy hablando del siglo pasado, sí, del siglo pasado. Los del libro, el pueblo del libro, la gente del libro. Claro, como está en Proverbios, están Hechos, pues puedo entender que estás mentalizada. Acuérdate de lo que ha dicho nuestra hermana Cira. Bien, fijaros, la Biblia es el libro más difundido a través de todos los siglos y a la vez el más perseguido en todas las épocas. A pesar de todo, ha sobrevivido y va a continuar haciéndolo, porque es la palabra de Dios. Y Dios dice en su palabra, Él mismo dice que su palabra no vuelve a Él vacía. Hay una versión, preparando esto de esta mañana, hay una versión que dice que su palabra no volverá a Él infecunda. Tiene tela la palabra, ¿no? El texto este de Isaías 55, 10, 11, dice lo que dice, evidentemente, pero parece ser que se puede traducir también la palabra vacía por infecunda. Es decir, va a producir su fruto. Lleva en ella misma el germen de la reproducción.
Muchos dicen que se trata de una relación de mitos y leyendas, pero no sé, a quién se le puede ocurrir y emperrarse en perseguir cuentos y leyendas, ¿no? Si fuera un libro de cuentos, no se la habría perseguido ni se la perseguiría ahora. Podemos imaginarnos, por ejemplo, perseguir y quemar los libros de cuentos de Andersen o las fábulas de Samaniego, por ejemplo. Es absurdo. ¿Qué daño hacen? Al contrario. Bueno, pues la Biblia sí, por algo será. Es que hace daño. Hace daño a las mentes que evidentemente rechazan a Dios. ¿Voy bien? ¿Sí? Es la primera vez que lo uso eso. Voy aprendiendo. Fijaros, Día de la Biblia. Aquí tenemos una foto con diversas versiones. Hay diversas fechas en países distintos. Hay quien la celebra, hay cristianos según qué países que la celebran el 26 de septiembre, en recuerdo de la misma fecha de 1569, porque fue el final de la impresión de la Biblia del Oso en la ciudad de Basilea. Hay otros que la celebran el 31 de octubre, por la misma fecha, de 1517, cuando se inició la Reforma luterana, con la colocación de las 95 tesis por parte de Lutero en las puertas de la iglesia de Wittenberg. Hay otros lugares donde hacen coincidir la celebración con la fecha en que se creó en aquel país determinado la sociedad bíblica que se dedica y que se dedicaba pues, a distribuir las Biblias, a imprimir y a distribuir Biblias. Pero, ¿cuál es el origen de esta celebración? Moisés nos lo dijo antes, miércoles 7 de marzo de 1804, el origen. ¿Y por qué? ¿Qué pasó en esa fecha? Al final de nuestras Biblias, estoy hablando del siglo pasado, evidentemente, porque ahora usamos mucho la Biblia del móvil, pero en la primera página, al final de todo, venía lo que podríamos llamar la editorial, quién editaba las Biblias. Y fijaros que, ¿os acordáis, no? Que decía Sociedad Bíblica Británica y Extranjera. Esta es la primera página de un Nou Testament en català, 1832. Algún día habría que hablar también de esta impresión, porque de unido lo que hay detrás. Hay una historia también muy bonita. Sociedad Bíblica Británica y Extranjera. ¿Y a qué se debe eso? Pues se debe a que una niña resulta que tenía una fe que superaba dificultades. La fe supera dificultades, no es nada raro, es decir, no es que consiguiera nada raro. Lo chocante es que fuera una niña de 10 años. Esto es lo chocante, ¿no? ¿Cuáles son los protagonistas? En primer lugar, una niña, una Biblia, un país de Gales, lo veis a la izquierda de la foto, y un recorrido de 40 kilómetros. ¿Veis dos puntitos que hay de color azul, creo? Sí, de color azul. El que está más hacia la izquierda, más hacia el oeste, es una pequeña región que se llama yo no sé, seguro que lo pronuncio mal, Llanfihangel y Penán, que era como una especie era un lugar donde había pequeñas aldeas y pueblecitos muy pequeños. Y el que está más hacia el este, es otro pueblecito que está a unos 40 kilómetros, que se llama Bala. Aquí tenemos a Mary Jones. Os imaginamos la escena, ¿verdad? Este dibujo nos está indicando que está soñando en vivo, ¿no? Con los ojos abiertos. ¿Quién era Mary Jones? Nació el 17 de diciembre de 1784, en ese lugar que os he dicho, Llanfihangel y Penán. Era una niña muy inteligente, con carácter, resolutiva, esforzada, ilusionada, valiente, pero por encima de todo era una niña con fe, con mucha fe.
con una fe de estas que se fragua a través de la acción. En aquella época había pocas Biblias y eran muy caras. Y si además se le añadía que debían de ser, que eran en lengua galesa, estamos en Gales, pues la situación era todavía mucho peor. Solamente tenía Biblia, el pastor y alguna familia del lugar que tenía un poder económico más elevado. Hay que situarnos en esa época, Revolución Francesa, Inglaterra está en guerra con Francia, por tanto, el país empobrecido, pero aparte de eso, ya sabemos que la Revolución Francesa en un principio pareció que empezó bien, pero continuó fatal, es decir, fue una dictadura de lo más sangrienta que te puedas echar a la cara. Terror, es decir, hay una época, unos años de esa época se le llama el tiempo del terror, hasta el punto de que se prohibió, o sea, el terror llegó incluso hasta el punto de prohibir el ejercicio de la religión, fuera la que fuera. Se desterró el nombre de Dios, se quemaron Biblias a mansalva, se cerraron las iglesias, los lugares de culto, y se persiguió a los cristianos en esa época. Eso nos explica habitualmente, cuando se habla de la Revolución Francesa, se hablan de las tres famosas frases, pero la verdad es que no se practicaban. Esa es la verdad. Y Dios fue sustituido por el Dios Padre, Jehová, Yahvé, fue sustituido por el Dios Razón. ¿La razón de quién? Bueno, la razón de los gobernantes, de lo que ellos creían, de lo que ellos pensaban. Siempre es igual, ¿verdad? La historia se repite. Muy bien, pues en este momento es como si Dios interviniera en la historia y dijera, ya basta de esto. ¿Ya habéis quemado Biblias? Pues veréis lo que voy a hacer yo con una niña. Al acabar el culto, Mary no sabía leer, no sabía nadie leer y escribir, se acercaba a la Biblia que había en el púlpito y veía aquellos dibujos que le llamaban letras y que cuando se juntaban formaban una palabra, pero evidentemente no entendía nada, pero es igual, ella iba y lo miraba y eso iba haciendo crecer su fe. Y ella quería leer, ella quería tener esa Biblia, ella quería por lo menos poder leer esa Biblia, pero no podía. Eran caras, no había y encima no sabían leer. Pero resulta que un buen día el pastor consiguió, a través de un programa que se llamaba Escuelas Circulantes en Gales, que un pastor llamado John Ellis pues fuera a ese pueblo. Eran maestros y maestras contratados por medio año, por un año, y su sueldo salía de los donativos de los creyentes de las iglesias y también de particulares. Consiguen este maestro, bueno, y así resulta que Mary de esa manera aprende a leer y aprende tan rápido y el pastor ve que está tan aficionada en querer leer esa Biblia que ahora podía leer cada domingo acercándose después del culto, ahora sí empezaba a entender esas palabras y esa historia que había explicado, que había leído y sobre el cual había versado el sermón del pastor, que al pastor, un tal Hugh, se le ocurre decir muy bien, para potenciarla, para animarla, la hace leer. Seguramente que cada domingo o no, pero bueno, habitualmente le hace leer, que sea ella la que lea el texto sobre el cual después el pastor va a dar el sermón. Pero ella no está conforme. No quiere tener que esperar al domingo para ir a leer la Biblia, porque es que además, o sea, las distancias eran muy largas y había que ir a pie. Y se le ocurre una cosa, decir, muy bien, pues voy a ahorrar para pagarme una Biblia y empieza a hacer pequeños trabajitos con los vecinos para empezar a juntar peniques. Su madre de vez en cuando también le dejaba que se quedara con la ganancia de los huevos que ponían las gallinas en su jardín, en su patio. Contenta, va juntando dinero y lo va poniendo en una hucha que su padre le ha construido de madera.
Bueno, llegó el momento. Ahora ya tiene cerca de 16 años. Empezó a ahorrar cuando tenía 10 años, ahora tiene casi 16 y cree llegado el momento de ir hacia Bala, en todo este recorrido que veis aquí, pequeños montículos, no, o sea, no montañas muy altas, pero pequeños montículos, 40 kilómetros, cerca de 16 años solamente, hacia Bala. Bueno, y se tira, vete a saber, es decir, todo el día seguro, todo el día seguro. Cuando llega allí, bueno, se encuentra con un pastor, un tal Edwards, que la manda a otro pastor de la zona que se llamaba Thomas Charles, que es quien tenía la distribución de las Biblias y quien tenía alguna Biblia en galés. Hablamos siempre de Biblia en galés, ¿eh? Biblia en galés. Este es el Nuevo Testamento. Galés, español, castellano. Bien, hay un par de versiones ahí. Hubo una pequeña dificultad y hay un par de versiones, pero no me atrevo a decirlas porque simplemente son versiones de estas de boca a oído. Entonces, como no está documentado, prefiero, bueno, dejarlo ahí y leéis el libro y ahí podéis saber las dos conocer las dos versiones. Pero evidentemente alguna dificultad hubo. En la fe siempre hay un pequeño punto que parece como si Dios nos probara a ver si de verdad tenemos fe o no. Pero gracias a Dios se solventó enseguida y el pastor le entrega la Biblia. Ahora veía Mary Jones el resultado de tantos años de espera, de tanto esfuerzo. Habían pasado casi 6 años y ahora ella tenía su Biblia. Su Biblia. Eso es importante. Yo tengo mi Biblia. Yo tengo. Es mía. Es mía. Por tanto, si es mía, debo hacer uso de ella, ¿no? Bien. Ya nos podemos imaginar lo contenta que regresó a su pueblo y lo contenta que estaba la gente, sus vecinos, por ver que había logrado lo que tanto había anhelado. Pero la historia no termina aquí. El pastor Charles se quedó conmovido por la historia de la niña y no hacía más que pensar en qué podían hacer para que la Biblia llegara a la versión galesa, porque era de las que menos había, era lo más, es decir, las dificultades, cuando se trataba de Biblias galesas, las dificultades eran mayúsculas. Muy bien, ¿qué podemos hacer para que esto no continúe ocurriendo, para que no haya que ahorrar durante tantos años para poder adquirir una Biblia, para que no haya que esperar al domingo, ir al culto para escuchar lo que dice la Biblia? En el año 1804, Mary Jones había hecho este viaje en el mes de marzo del 1800, ahora pasaban 4 años, y en una reunión de gente prominente en Londres, el pastor Charles pues expone esto que ha vivido, se lo expone a esta gente. Y les propone crear una entidad para que para recoger ofrendas que posibiliten subvencionar el precio de los ejemplares, para que no sean tan costosos. Pero está la acogida que la gente le dice, no solamente en galés, sino en inglés y en cualquiera de los idiomas que podamos después añadir si es que la cosa nos va bien. Y fue bien, ¿verdad? Porque llegó hasta nuestros días, las Biblias llegaron hasta nuestros días. Continúan llegando, y no quiero dejar de mencionar ahora, se me había olvidado antes, a una entidad que se llama Proel, que está haciendo, aparte de las sociedades bíblicas que hay por todo el mundo, pero Proel está haciendo un trabajo impresionante con traducir la Biblia a lugares, se meten en lugares donde incluso está prohibida, e incluso en lenguas minoritarias. Una de las últimas, hace 3 años, no, un poquito más, fue en el idioma Fala. ¿Sabéis que aquí en el Estado español hay un idioma que se llama Fala? No, ¿verdad? Yo tampoco lo sabía, evidentemente. Pues hasta esto han hecho. Un Nuevo Testamento en este idioma y en muchos otros. El miércoles 7 de marzo de 2004, se crea oficialmente la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera. Por tanto,
es decir, las Biblias que tenemos parten de ahí. Ahí en la mesa podréis ver un par de, una Biblia y el Nuevo Testamento que antes os pasé, donde veréis este epígrafe. Aquí tenemos a Mary Jones. Este dibujo está sacado de una foto. Ella vivió hasta los 80 años, murió el 28 de diciembre de 1864. Aquí podemos ver a la izquierda, o a la derecha, no, a la izquierda os queda también, su tumba. Hemos de pensar que ella fue enterrada en la capilla metodista de un pequeño pueblo que se llama Sint-Leomal-Brainkrag, a unos 12 kilómetros de su lugar de nacimiento. La foto de al lado es un memorial que se le hizo en la casa donde vivió, donde estuvo, cuando era pequeña. La gesta de Mary y de su Biblia quedó casi en el olvido, pero fue recuperada, gracias a Dios fue recuperada. Y además de su tumba y del memorial, está la iglesia que ahora es museo de la Biblia de Mary Jones y su Biblia. Y hay una ruta montada. Hay gente que le da por hacer rutas. Bendigo a la gente que... y a la gente que asiste, por supuesto, más todavía. Aquí tenemos su Biblia. Y esta Biblia, evidentemente, es un testimonio vivo de que, bueno, si nosotros podemos tener Biblias a un precio muy bajo, muy mínimo, es precisamente por esta niña que fue movida un día por Dios y le dijo que sí a Dios y empezó a gestionar su fe. Yo creo que podemos obtener, no sé si se recuerda, podemos obtener, creo, Biblias por 3 euros, ¿verdad que sí? Claro, el papel no es muy bueno, ¿vale? Pero son 3 euros, es la palabra de Dios, ¿eh? El papel es otra historia, pero aquello es palabra de Dios. ¿Qué se me ocurre? Se me ocurrió a mí, pero evidentemente a partir de aquí se nos puede ocurrir a cualquiera, pues se nos pueden ocurrir 1000 y una cosas. Pero bueno, a mí se me ocurrió de entrada, me vino a la mente el Salmo 8.2, que dice que de la boca de los niños de los que maman, y aquí hay alguno que mama, ¿verdad? Fundaste la fortaleza. Y continúa el versículo un poco más abajo. Para hacer callar al enemigo y al vengativo. Un niño que mama. No es el niño que mama, es lo que hay detrás. Es quién hay detrás. Y Marcos 10.14, cuando dice que Jesús les dijo a la gente que, bueno, querían que se quedara quieto, tranquilo, que no le molestaran los niños. Pues los niños molestan, ¿verdad que sí? No, los niños, claro, molestan y nosotros los mayores no veas, ¿no? Pero ¿por qué no vemos lo que hay detrás de esta molestia? ¿No? Y podremos aprender muchísimas cosas. Les dijo, dejad que los niños se acerquen a mí y no se lo impidáis, porque de los que son como ellos es el reino de Dios. Y me hizo notar, creo que fuiste tú, Abel, si no recuerdo mal, que dice que Jesús eso lo dijo porque se indignó. Se indignó por la reacción de aquellos que querían apartar a los niños de Jesús, que se le acercaron. Que es como queriendo decir, ¿qué estáis haciendo? Pero si yo he venido a predicar el reino de los cielos y precisamente me vienen al pelo que se acerquen aquí, porque yo hablo de esto, de la manera en que ellos son, en cómo os tenéis que volver para que podáis tener acceso a adquirir el reino de Dios por su gracia. Aquí, de momento, por mi parte, os dejo eso. Y os dejo todo esto para que podáis, en la mesita, las 4 cositas que ahí hay, para que ojeéis, para que miréis, para que me preguntéis lo que queráis, pero sobre todo para que leáis la historia. La hay en inglés, pero también Editorial Peregrino la tiene traducida al castellano actual, y es una pasada. Sé de alguien por lo menos una que la está leyendo una y otra vez desde hace unos años y cada vez le encanta más.
Cuando tengo mis ratos en los que me aburro, no son muchos, pero cuando los hay, yo cojo esto, cojo este, está traducido, voy leyendo, voy leyendo, voy leyendo, y de verdad es de esos libros que digo, no quiero que se me pierdan. Este no lo presto, lo siento. No, pero hay algún otro, también para que podáis adquirir. Repito, Editorial Peregrino lo tiene. Allí está uno. Tengo uno, si alguien lo necesita, por favor, me lo pide, lo trata bien y me lo devuelve cuando lo haya terminado. No hay problema, porque yo tengo otro, por tanto, no hay problema, lo puedo prestar. Bien, espero haberos ayudado en algo y evidentemente ahora viene Abel para terminar de rematar la faena.